Donald Trump y Putin negocian salida de Maduro de Venezuela. Nicolás Maduro estaría pensando en renunciar a la presidencia de Venezuela. La salida de Nicolás Maduro es el tema de Donald Trump con Vladimir Putin en el foro APEC 2017 en Vietnam. Confirman que ya hay varios países en instancias del secretario de las Naciones Unidas para entablar un diálogo. Putin aceptó que no habrá una solución democrática mientras continúe en el poder el gobierno de Nicolás Maduro. Let's talk to the Russians. Let's ask them. Donald Trump se reunió con gobernantes de varios países en el foro APEC en Vietnam para discutir la crisis de Venezuela. Importantes noticias, todo el mundo pendiente, pues. Canadá volvió a sancionar al régimen de Nicolás Maduro por graves violaciones de los derechos humanos. Igualmente al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por corrupción y lavado de dinero. Medios de la Casa Blanca informaron que se busca una salida para Nicolás Maduro. Como me decía un presidente ahorita, en estos días, ellos creían, podían presionarte, me dijo, y podían acabarte con la presión. En reiteradas ocasiones se ha hablado sobre la posibilidad de darle a Maduro un asilo en Rusia. Aseguran que se trata de un proceso de diálogo. El primero en conocer sus planes fue el cubano Raúl Castro. También se lo dije al presidente Putin. Ambos están tratando de ponerse de acuerdo. Sin embargo, estos datos son de carácter inverificable. Conversaciones extraoficiales indican que Vladimir Putin, uno de los hombres más poderosos del mundo, mandaría a Nicolás Maduro a salir de Venezuela. Donald Trump es un indefenso viejito. I don't care. No hay otra salida. Solo Putin puede crear las condiciones apropiadas para que Maduro suelte el poder y así evitar una intervención de parte de los Estados Unidos. Se negocian elecciones libres en Venezuela bajo la Organización de Organismos Internacionales. Para lograr eso, el plan es denunciar a Maduro en diferentes países. With force, purpose and determination. Mayor presión internacional con las sanciones económicas. La Casa Blanca tiene que hacer más presión frente a Venezuela para que no continúe avanzando esta dictadura. Acusaciones por escándalos de corrupción, entorpecer el apoyo de parte de Rusia, desconocer y etiquetar como fraudulentas las elecciones presidenciales del 2018, dirigir a la oposición para no participar en dichas elecciones. A regime which murders those who don't share its radical views. De esta manera, Maduro quedará aislado. Solo China y Rusia estarían allí. En ese momento, Putin daría la estocada final. Maduro tendría que aceptar un asilo en Rusia con su familia. Y yo creo que eso es lo que alienta a los Estados Unidos. Tomarle la palabra al presidente Putin. El presidente Putin hace varios años planteó es ir a Rusia. Donald Trump se ha negado a hablar con Maduro y su posición final parece ser la misma. Yo quiero hablar por teléfono con Trump. Nicolás Maduro se tiene que ir de Venezuela. Y la presencia mía aquí en Venezuela, ahora vamos a tratar de buscar otra vía. Nosotros somos el único país del mundo que paga puntualmente sus obligaciones, sus deudas internacionales. Para un país en default, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas sumamente astronómicas. Con una deuda externa estimada en 150.000 millones de dólares, con pocas reservas y una pavorosa crisis económica, debe afrontar millonarios vencimientos este fin de semana. Aquí te vamos a contar qué consecuencias tiene que un país caiga en default. Número 1. ¿Cuándo ocurre un default o cesación de pagos? Un país es considerado en cesación de pagos o default cuando no cumple total o parcialmente con sus acreedores. Esos acreedores pueden ser locales como extranjeros e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Venezuela, lo que está en juego son créditos de inversores privados. Caracas debe pagar este viernes unos 81 millones de dólares de un bono de su petrolera estatal PDVSA. En lo que queda del año tiene otros vencimientos por un total de unos 1.450 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar Maduro todo este dinero? Esa es nuestra respuesta, Donald Trump. ¿Será de la casi quebrada PDVSA? Número 2.
¿Quién declara o constata un default? Hay diversas formas de declarar o constatar un default. El gobierno puede anunciar que no honrará sus pagos y automáticamente incurre en cesación de pagos. El default puede ser también declarado por una agencia calificadora, que comunica públicamente que el país concernido no pagó y en consecuencia lo considera en cesación de pagos. Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie que Venezuela no le pagó, y otra opción es que lo anuncie un organismo como el ISDA, una entidad basada en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas. Número 3. ¿Cuáles son las consecuencias? Para un país en default, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra, es a tasas astronómicas. En el caso de Caracas, Washington además ya prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA. Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela lo más importante es la compañía Citgo, basada en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país. Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia, pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas, dado lo mal considerada que está su deuda. En el plano judicial, un país en default queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores. Además, el país en cuestión como etiquetado como mal pagador, lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos. El FMI podría eventualmente promover un rescate, pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas en el presente. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años. Profundamente antiimperialista. Número 4. Reestructurar, refinanciar. Cuando un país cae en default, puede refinanciar o reestructurar su deuda para modificar las condiciones del crédito que no puede afrontar. Normalmente, la refinanciación implica un acuerdo entre las partes para, entre otras cosas, modificar plazos o establecer periodos de gracia. En una reestructuración, el acreedor, en cambio, impone obligatoriamente las nuevas condiciones al acreedor. Venezuela convocó para el lunes en Caracas a sus acreedores extranjeros para iniciar negociaciones. Las sanciones de Washington impiden a inversores estadounidenses participar en esa reunión. Caracas ya pactó un acuerdo con Rusia por $9.000 millones. Pero eso es solo una pequeña parte del total de la deuda externa, que se estima es de más de $150.000 millones. Nosotros estamos evaluando para pagar con Rusia o con algún banco. La estrategia rusa enfrenta una prueba con Venezuela, la cual debe generar $1.000 millones para evitar el incumplimiento de sus deudas. Venezuela se ha declarado en quiebra. La economía se contrajo 12% este año. La inflación superará el 1.000% y el próximo año el 2.000%. Las reservas internacionales son solo de $10.000 millones, el más bajo en los últimos 15 años, sin contar que la deuda externa es de $150.000 millones. ¿Qué hacía Rusia apoyando a Maduro? Que estos individuos que se están robando del dinero del pueblo venezolano. En los últimos 3 años, Rusia ha dado casi $10.000 millones en asistencia financiera, ayudando a Venezuela a evitar el impago de la deuda. Pero ya Putin se ha cansado de esto. Hay una persona que en su sano juicio le va a prestar un céntimo más. Putin sabe que si se produce un incumplimiento y el gobierno de Maduro se derrumba, Rusia y Rosneft podrían quedarse con préstamos incobrables que un nuevo gobierno podría no querer pagar. Maduro habló de una reestructuración. Eso es prácticamente imposible. ¿Ustedes creen que esta banda de delincuentes son capaces de presentar un programa de esta naturaleza y generar confianza a la comunidad internacional y a la banca internacional? Nadie en su sano juicio le creería a Nicolás Maduro, y menos Putin.
Las inversiones de Rusia no están exentas de riesgos, pero los campos petroleros de Venezuela están envejeciendo en mal estado. Las compañías de servicios petroleros se han estado retirando, ya que se le han estado haciendo pagos parciales durante muchos años. Las nuevas sanciones estadounidenses han prohibido, en gran medida, las transacciones de préstamos a largo plazo con PDVSA, lo que hace que los problemas financieros de Venezuela sean aún más graves para Rusia. Maduro hizo un pago a PDVSA a pesar de declararse en bancarrota. Ese puede ser uno de los últimos pagos en bonos, ya que Washington prohíbe negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal. Vladimir Putin simplemente ha decidido tomar lo que pueda de Venezuela hasta que el país colapse. Tenemos la mayor reserva certificado de petróleo del mundo.